otra vez aquí? ¿A qué viniste a cuidarme? Ahí está el muñeco. Sentado de espaldas con camisa blanca. ¿Lo tienes? Beatriz, ¿te puedo ayudar? Si tú sabes algo, vas a tener que contarme. Alba, te estoy hablando. ¿Estás ahí? Que no me pierdo ese casamiento por nada del mundo. Adoro la parte en la que el sacerdote pregunta si hay alguien en contra, que hable ahora o calle para siempre. ¿Y cuándo va a ser eso? Primero lanzarán la bomba en la web y puede ser en cualquier momento. ¿Y qué información es esa? Primero voy a decirle un nombre. Carlota Valdés. Gracias a mí, finalmente, Teresa Cristina Palmer va a ser derrotada. Antonio. Me llaman marido en alquiler. Vamos, Antonio, habla. ¿Dijiste que mi madre va a ser derrotada? Patricia, tú no tienes por qué estar escuchando mis conversaciones. Pero la escuché, así que te pregunto nuevamente de qué estás hablando. Era sobre mi madre, Antonio, y de eso estoy segura porque escuché perfectamente su nombre. ¿En qué va a ser derrotada? Ay, por Dios, fue simplemente una forma de hablar. Tú sabes muy bien que la situación entre mi madre y la tuya está muy tensa. Ay, y al vamos, parecer mi madre está a Antonio, punto de perder la pienses paciencia, sí. que ya. vas a engañarme. Te conozco lo suficiente para saber cuándo estás mintiendo, así que dime de una vez todo. Por favor, Patricia, por favor, olvida lo que dije, sí. Por ahora es mejor que no sepas la verdad. Dímelo de una vez. Bueno, ya, por favor, hombre, dejen los gritos. Todo el mundo nos está viendo. Antonio, ya dile la verdad. Se merece saber la verdad, ¿no? No, yo no soy capaz de hacerle daño. ¿Es algo tan grave? Vamos, habla de una vez. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Me va a odiar cuando... Lo siento, no puedo. No, oye, a ver, espérate. Dímelo tú, Daniel. No, a ver, espérate, Pati. No me pidas eso, por favor. Ok. Lo único que te puedo decir es que lo que va a pasar te afecta directamente a ti. Lo demás, que te lo explique Antonio. Si él piensa que va a vivir sin darme la cara, está muy equivocado. Antonio. Patricia, por favor, no insistas. Sí, insisto, Antonio, escúchame bien. Si aún tienes una gota de respeto hacia mí en nombre de todo lo que vivimos, tú vas a contarme esa historia y lo vas a hacer ahora. Y si se bajaron del taxi directo para contarme lo que pasó es porque debe ser muy grave. No, grave no, gravísimo. Madre, ¿ahora qué pasó? El secreto de Teresa Cristina Palmer está en boca de todo mundo. No puede ser. Pero si el archivo fue borrado. A menos que alguien le haya sacado una copia antes. Ay, Antonio. Lo peor es que la historia fue a parar a manos de un periodista que va a publicarla. Teresa Cristina está a punto de ser desenmascarada públicamente. Toda la historia es esa. Yo sabía que te iba a afectar. Mira cómo estás, pálida. No, Patricia, te lo dije y te lo advertí. Perdóname, sí, yo no quería lastimarte y si esa historia sale a la luz fue porque yo contribuí a eso. Ay, ahora yo no voy a aguantar el sentimiento de culpa, por Dios. Patricia, tú tienes que entenderme porque yo tenía que actuar. Mi familia estaba en peligro. ¿Quieres decir que todo este tiempo mi madre sabía que ella no es quien dice que es? Entonces mis abuelos, mi tío Juan Pablo... Dios mío. Entonces yo tampoco soy quien yo pensaba que era. Yo ya no sé quién soy. No, Pati, no digas eso. No digas eso porque a ti nunca te definió un apellido. Tú no eres como tu madre. Tú para mí fuiste, eres y serás la misma persona. El ser más hermoso y maravilloso que hay en este mundo. Pati,
Yo te amo. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme en tu. A ver, ¿qué quieres que haga, Paloma? No estoy al tanto de todo eso que tú hablas. No puedo hacer nada, perdón. Ay, Reinaldo, hazme caso. Hacer pública esa revelación destruiría el mundo de color de rosas y cuentos de hada que Teresa Cristina se ha construido a su alrededor. Y sabes que si eso ocurre... La desequilibraría por completo. Exactamente. Su locura podría desatarse a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Y eso que ni siquiera sabes la mitad de lo que ocurrió. Ay, existe un factor hereditario que pondría las cosas peor. A ver, Paloma, necesito que seas mucho más clara. Lo estoy intentando. Reinaldo, si esto hubiese ocurrido en el seno de una familia común, normal. Pero nuestra familia es muy tradicional, está muy apegada a la descendencia de los apellidos de alta alcurnia, y a pesar de que yo siempre he negado eso, pues en Teresa Cristina eso puede tener un efecto de bomba atómica y su onda expansiva podría llegar incluso a Patricia. A ver. Ahora sí lograste asustarme. Sí, lo sé. A ver, Paloma. Empieza a hablar de una vez. Discúlpame, Patty, yo no debía hacer esto, pero te sentí tan frágil. Discúlpame, Patty, yo tenía muchísimas ganas y espero que por favor no me recrimines. No te preocupes, yo también lo deseaba. ¿Eso quiere decir que me amas? No lo sé, Antonio, yo no sé si te amo o no, tengo la cabeza muy enredada, Antonio, yo estoy muy confundida desde aquel accidente donde perdí a mi bebé. Antonio, si te soy sincera, yo no te he podido olvidar. Pero eso no es lo más importante ahora, no. A lo mejor en ese momento, como tú dices, ese periodista seguro ya habló con mi madre. Bueno, Patty, lo que diga tu madre no va a cambiar en nada la historia. Igual, eso va a ser divulgado. Antonio, por más dura que sea la caída de doña Teresa Cristina, ella es mi madre y va a necesitarme, yo me voy. No. ¿Quieres que te acompañe? No, si mi madre te ve, empeorarían las cosas. Eso es algo que debemos hablar madre e hija, sí, después tú y yo hablamos. A ver. ¿Quiere decir que ese apellido, Palmer Silva, que Teresa Cristina ha venerado por encima de su propia vida durante tantos años y que ni siquiera quiso perder cuando se casó conmigo, no tiene nada que ver con ella? Ella es Silva Valdés. A ver, ¿Teresa Cristina es tu hermana? Sí, muy a su pesar, sí. Entonces, a ver, su verdadera madre es... Carlota Valdés. Esto es magnífico. Entonces, tu padre realmente se enamoró de la empleada doméstica que trabajaba en su casa. Sí, ella era una mujer que no tenía mucha educación, pero fue el verdadero amor de mi padre. Por eso mamá la odiaba tanto. Qué locura. Bueno, ¿y cuándo Teresa Cristina supo que era hija de esa señora? Justo después de haberse casado contigo.
Cuando ya Teresa Cristina se codeaba con la alta sociedad y se creía superior a cualquier mortal. Y quien se lo dijo fue tía Iris, tu mamá. Sí. Claro. Ahora entiendo cómo es que tu madre logró chantajear durante tantos años a Teresa Cristina. Claro, nunca había terminado de entender esa relación malsana entre ellas dos. Ay, mi madre le hizo mucho daño a Teresa Cristina. La llegó a odiar tanto o más que a la mujer de servicio que trabajaba en la casa, con quien mi padre se enredó. Y tú me dices que la mamá de Teresa Cristina, la señora Carlota Valdés, falleció estando en un manicomio. Por eso Teresa Cristina tiene tanto miedo a volverse loca. Porque sabe que genéticamente existe esa posibilidad. ¿Lo entiendes ahora? Permiso. Ahora que terminé con todo el trabajo para los clientes, ¿puedo ir a su casa a visitar a Quique? No. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ir a, por ejemplo, ayudar en el mostrador. ¿Tu patrona te dio el resto del día libre? Así como lo oyes. Ay, tan temprano. Y no solo a mí. La enana y la pajarita también fueron invitados a retirarse. ¿Le dio el día libre a todo el mundo? Doña Teresa Cristina Palmer dijo que quería quedarse sola en su casa. Qué extraño, ¿no? A mí también me lo pareció. Pero mira, si la doña nos quiere regalar este obsequio, yo no me voy a quejar. Prepárame la cena, por favor, ¿sí? Rapidito. ¿Por qué la ricachona habrá querido despachar a todo el mundo? Esto se lo tengo que contar a alguien. ¿Quiso quedarse sola en su mansión? Mi intuición me dice que esa tipa algo va a hacer. Y mi intuición me acaba de gritar en el oído. Comadre, no te quiero llenar la cabeza de tonterías, pero es que... Muchas gracias por la información que me acabas de dar. Salgo ahora mismo. Hello. Ah, claro que lo puede dejar pasar. Lo estoy esperando. Llegó el momento que otro caiga de mi escalera. ¿Pero qué te pasa, Griselda? Todavía tenemos 2 reuniones con unos proveedores. Resuélvelo tú, háblalo con ellos, pásalo para otro día, porque tengo un asunto muy importante que resolver. ¿Dónde? Si se puede saber. Allá afuera. Ilustre periodista. Siga, por favor. Sea bienvenido. Lo de ilustre creo que sobra. Yo simplemente soy un simple periodista que quiere hacer bien su trabajo. Eso es todo. Buenas tardes, señora. Debe siéntese, está en su casa. Muy formal.